Imagina que haces algo tan normal como sacar un billete del bolsillo y, de repente, ese mismo billete parece cambiar de personalidad según el país. No cambia el papel, no cambia el dibujo, cambias tú de lugar. Y ahí aparece una duda que no te suelta. Pongamos a Bob, un tipo cualquiera que vive en Estados Unidos y paga con dólares casi a diario. Para él, $1 es $1, fin de la historia. Hasta que decide viajar. Bob aterriza en Alemania. Y como en España, allí se paga en euros. Va a una casa de cambio y descubre que $1 estadounidense no equivale a €1. En ese momento, el mundo deja de sentirse tan ordenado. El cambio le dice algo como, $1 son 0,90 euros. Bob lo mira y piensa, vale, entonces el euro vale más. Pero la cosa se pone aún más rara cuando sigue viajando. Bob hace una parada en Vietnam y allí un solo dólar equivale a 25,000 dongs. De repente, el mismo billete compra un número gigantesco de unidades de otra moneda. Y el cerebro humano no está preparado para no sospechar. Bob se queda quieto un segundo y suelta una espera. ¿Cómo? ¿Por qué el dinero tiene valores tan distintos según el país? ¿Por qué $1 no es lo mismo que €1? ¿O que un dong? Y hay una pregunta extra que lo vuelve todavía más inquietante. ¿Por qué esos números cambian constantemente, como si alguien estuviera moviendo una ruleta cada segundo? No es solo diferente, es inestable. La pista importante es esta. El valor de una moneda no es un número tallado en piedra. Es más parecido a una temperatura. Se siente, se mueve, sube y baja según el entorno. Y el entorno, en dinero, está lleno de fuerzas invisibles. Antes de hablar de esas fuerzas, conviene mirar el pasado un momento. Porque durante mucho tiempo, el dinero funcionaba con una regla muy distinta. Una regla que hacía que las monedas se movieran menos. Durante una gran parte de la historia moderna, el dinero estaba ligado a metales preciosos, sobre todo el oro. A ese sistema se le llamó patrón oro. Y la idea, en esencia, era sencilla. Bajo el patrón oro, la moneda de un país estaba respaldada por una cantidad concreta de oro. Era como decir, este billete representa algo que existe físicamente. Y eso cambiaba completamente el juego. Por ejemplo, durante un tiempo el dólar estadounidense estuvo vinculado a una cantidad fija de oro. Eso ayudaba a mantener los tipos de cambio más estables. Porque la moneda tenía un ancla. Con un ancla así, un país no podía simplemente imprimir dinero sin freno. Si no había más oro, no se podía respaldar más moneda del mismo modo. Y eso actuaba como un freno para los gobiernos. De hecho, una de las grandes consecuencias del patrón oro era esa. Evitaba que se imprimiera demasiado dinero con facilidad. No era imposible, pero era mucho más difícil hacerlo a lo loco. El sistema te obligaba a mirar tus límites. El problema es que el mundo no se quedó quieto. Las economías crecieron, el comercio global se expandió y la cantidad de dinero en circulación empezó a necesitar más flexibilidad. Y ahí el patrón oro empezó a sentirse pequeño. Cada vez se volvió más complicado mantener suficiente oro para respaldar cada unidad de moneda que circulaba. Y en momentos tensos como guerras o crisis, mantener ese equilibrio era todavía más difícil. El sistema se tensaba justo cuando más se necesitaba respirar. Por eso muchos países fueron alejándose del patrón oro. No de golpe todos a la vez, pero sí con la misma dirección. Y para los años 70, la mayoría ya estaba moviéndose hacia otro modelo. Ese modelo es el que usamos hoy, el dinero fiat. Y aquí viene la parte que suena rara cuando la dices sin suavizarla. El dinero fiat vale, porque el gobierno dice que vale, y porque la gente lo acepta. No está respaldado por algo físico como el oro. No hay un lingote esperando detrás de cada billete. Lo que hay es una promesa social. Confiamos en que se seguirá aceptando mañana. Por eso hay quien lo llama dinero de la nada o dinero falso. Pero en la práctica funciona precisamente porque la confianza se sostiene. Y esa palabra, confianza, es la primera llave para entender los tipos de cambio. Cuando el dinero es fiat, su valor depende muchísimo de cuánto lo desea la gente. Si mucha gente quiere una moneda, aumenta la demanda. Y cuando la demanda sube, esa moneda tiende a apreciarse. Si en cambio la gente deja de querer esa moneda, su valor cae. No porque el billete se rompa, sino porque la confianza y el deseo se evaporan. Y eso, en el mundo real, puede pasar más rápido de lo que parece. En el fondo, el tipo de cambio es una historia de oferta y demanda. ¿Cuánta moneda existe? ¿Cuánta gente la quiere? ¿Y cuánta gente intenta deshacerse de ella? Es simple de decir y brutal de vivir. Por eso monedas de economías fuertes suelen ser más caras, porque mucha gente dentro y fuera quiere tenerlas. Y mientras tanto, monedas de economías más débiles pueden perder valor con mucha facilidad.
En casos extremos, ocurre lo peor: hiperinflación. Y cuando aparece, no es solo suben los precios, es que la moneda empieza a dejar de servir como refugio y hasta la gente del propio país intenta escapar de ella. Para sentirlo sin tecnicismos hay que hablar de inflación. Inflación significa que tu dinero compra menos cosas que antes. No porque tú hayas hecho algo raro, sino porque el poder de compra se encoge. Imagina esto. En 2022 con $10 podías comprar 2 barras de pan. Pasa el tiempo, la inflación aprieta. Y en 2024 esos mismos $10 solo te compran una barra. El billete es el mismo, pero su fuerza es menor. Cuando una moneda pierde poder de compra rápido, la gente no quiere guardarla. Nadie quiere sostener algo que se derrite en las manos. Y esa conducta, repetida por millones, empuja la moneda hacia abajo. Si la inflación es alta, la moneda suele debilitarse, porque pierde atractivo como depósito de valor. Y de pronto, la pregunta de Bob empieza a tomar forma. El tipo de cambio no es un capricho, es un reflejo. Hay un ejemplo que ilustra esto de manera casi exagerada. Zimbabue. En los años 80, el dólar zimbabuense llegó a valer más que el dólar estadounidense. Se hablaba de algo como $1 de Zimbabue igual a $35 de Estados Unidos. Luego llegó el derrumbe. Problemas económicos, reformas de tierra fallidas, corrupción, sanciones internacionales y, según se cuenta, impresión de dinero sin control. El resultado fue una caída brutal del valor de la moneda, hasta el punto de que, en un momento, $1 estadounidense equivalía a casi $600,000 zimbabuenses. Eso no es un número grande, es una señal de que el dinero dejó de funcionar como herramienta diaria. La moneda se volvió una carga. El gobierno intentó arreglarlo cambiando la moneda varias veces, pero al final pasó algo muy revelador. Abandonaron su moneda y empezaron a usar otras más estables, como el dólar estadounidense o el rand sudafricano. Cuando tu gente prefiere otra moneda, la confianza se ha roto. Y lo más surrealista es que, según noticias recientes, incluso intentaron recuperar su moneda original. Eso te muestra lo difícil que es reconstruir confianza una vez se ha ido. La memoria económica no se borra fácil. Hasta aquí ya tienes una fuerza enorme: la inflación. Pero no es la única palanca que mueve monedas todos los días. Hay otra que parece más de banco, pero afecta a todo el mundo: los tipos de interés. En simple, son el coste de pedir dinero prestado. Si pides $1,000 y el interés es 10%, te toca devolver 1,100. Esa diferencia es el precio de usar dinero que no era tuyo. Y aunque suene lejano, los tipos de interés tienen un impacto directo en el valor de una moneda, porque influyen en dónde quiere poner su dinero la gente. Aquí entra un actor clave: los bancos centrales. En Estados Unidos, por ejemplo, está la Reserva Federal, la famosa Fed. Los bancos centrales establecen los tipos de interés del país. Cuando un país tiene tipos de interés altos, invertir allí suele ser más atractivo. Para un inversor extranjero, ese más atractivo es como un imán. Y para invertir necesita comprar la moneda de ese país. Ese paso es importante. Para meter dinero en un lugar, primero tienes que comprar su moneda. Si muchos inversores hacen lo mismo, la demanda de esa moneda sube. Y cuando la demanda sube, la moneda tiende a fortalecerse. Un ejemplo típico son los bonos del gobierno. Un bono es, en esencia, prestarle dinero al gobierno durante un tiempo. A cambio, el gobierno te paga intereses. Imagina que compras un bono de $1,000 con un 5% anual durante 10 años. Eso serían $50 al año durante una década. A ojos de muchos inversores, ese retorno, comparado con otros países, puede ser muy tentador. Entonces ocurre el efecto dominó. Si en Estados Unidos los tipos están más altos que en Alemania, muchos pueden vender euros y comprar dólares. Y con esos dólares compran bonos estadounidenses o buscan rendimientos en productos del país. Cuando ese movimiento se repite a gran escala, el dólar se fortalece. No porque sea bonito, sino porque se vuelve más demandado. En cambio, si los tipos bajan, el atractivo relativo cae y la demanda puede reducirse. Y aquí aparece la trampa mental más común. Pues que suban los tipos al máximo y listo. Suena bien hasta que miras el lado de dentro del país. Subir tipos encarece pedir dinero prestado. Eso puede hacer más difícil comprar una casa. Puede hacer más caro financiar una empresa para crecer. Y puede frenar proyectos y contratación. Ese freno puede dañar la economía y elevar el desempleo. Por eso los bancos centrales no pueden subir o bajar tipos como si fuera un interruptor sin consecuencias. Tienen que equilibrar, y ese equilibrio mueve monedas.
Ahora ya tienes dos grandes fuerzas, inflación y tipos de interés. Pero falta otra que, en el mundo moderno, puede empujar la demanda de una moneda como si fuera gasolina: la inversión extranjera. Piensa en China a finales de los años 70, cuando empezó a abrir su mercado a inversores extranjeros. Muchas empresas de fuera empezaron a instalar negocios allí. Y para operar allí, necesitaban pagar allí. Eso significa que necesitaban moneda china, renminbi o yuan. Para comprar terreno, construir, pagar trabajadores y cubrir costes, necesitaban yuanes. Ese flujo aumenta la demanda de la moneda. Cuando aumenta la demanda, la moneda tiende a fortalecerse. Además, ese dinero que entra puede impulsar la economía local. Por eso tantos países intentan atraer inversión extranjera, porque trae actividad y, a veces, fortalece su moneda. Pero los inversores no se mueven solo por entusiasmo. Suelen buscar estabilidad económica y política. Y esa palabra, estabilidad, pesa muchísimo en el valor de una moneda. ¿Por qué importa la estabilidad política? Porque un gobierno estable suele implicar reglas más consistentes. Una empresa necesita saber a qué atenerse para no invertir a ciegas. Imagina que un país promete impuestos bajos para atraer empresas. Las empresas entran, invierten, construyen, contratan, y luego el país sube impuestos de golpe. El negocio se vuelve más caro y la inversión se resiente. Si un país cambia las reglas constantemente, se vuelve inseguro. Y cuando se siente inseguridad, el dinero se vuelve tímido. El capital se va donde se siente más protegido. Lo mismo pasa con conflictos internos. Si hay protestas, huelgas o tensión social constante, se puede interrumpir la producción. Y operar se vuelve impredecible, algo que los inversores odian. La estabilidad económica también es clave. Si un país tiene mucha deuda, inflación alta o crisis recurrentes, el inversor teme perder valor o quedar atrapado en un entorno volátil. Esa duda reduce la demanda de la moneda. Por eso, en general, un país más estable atrae más inversión. Y esa inversión ayuda a sostener su moneda. Otra pieza más en el rompecabezas de Bob. Pero hay una fuerza que se siente todavía más de calle. Algo que ocurre cada día sin que parezca un evento financiero. Las exportaciones y las importaciones. Piensa en Japón exportando coches. Cuando Japón vende coches a otros países, esos compradores necesitan yenes para pagar. Y eso crea demanda de yenes. Ahora gira la escena. Japón importa carbón de Australia. Para comprar ese carbón, necesita dólares australianos. Eso aumenta la demanda del dólar australiano. Por eso tantos países intentan exportar más. Porque cuando exportas, obligas a otros a comprar tu moneda. Y ese simple detalle puede fortalecerla. Aquí hay un ejemplo muy potente. Estados Unidos convenció a países productores de petróleo, como Arabia Saudí, para vender petróleo solo en dólares estadounidenses. Eso creó una demanda enorme de dólares en todo el mundo, porque casi todos los países necesitan petróleo. Y si el petróleo se paga en dólares, entonces necesitas dólares para comprarlo. Ese mecanismo empuja la demanda global del dólar hacia arriba. Ese fenómeno se conoce como el petrodólar. Y más allá de rumores o cambios que se comenten, lo importante es entender la lógica. Si algo esencial se paga en tu moneda gana fuerza. En el otro extremo, piensa en países pequeños con poca capacidad de exportación. Islas o naciones con mercados muy reducidos, como Tuvalu en el Pacífico. Si no exportas mucho, tu moneda no circula por el mundo. Si casi nadie necesita tu moneda, la demanda internacional es baja, y entonces aparece una decisión práctica. En vez de pelear por tener una moneda global, usas una moneda fuerte y estable, como el dólar estadounidense o el dólar australiano. No es cuestión de orgullo, es cuestión de comercio y estabilidad cotidiana. Facilita comprar, vender y ahorrar sin que todo sea una montaña rusa. Y eso para un país pequeño puede ser más útil que tener su moneda. Y ahora aparece un truco que suena como un atajo elegante. Si quieres estabilidad, puedes pegar tu moneda a otra más fuerte. Eso existe, y se llama tipo de cambio fijo o moneda anclada. Un ejemplo es Brunei, un pequeño sultanato rico en petróleo en el sudeste asiático. Brunei ancló su moneda al dólar de Singapur en una relación 1 a 1. 1 por 1, sin misterio. Eso significa que ambas monedas valen exactamente lo mismo. Por eso puedes usar dólares de Singapur en Brunei y viceversa. Es como compartir un mismo valor en la práctica. Otro ejemplo es Belice, un país cerca de México. Belice fija su moneda, el dólar beliceño, al dólar estadounidense con un tipo concreto. Un dólar beliceño equivale a medio dólar estadounidense. Así, si cambias dólares estadounidenses a dólares beliceños,
No necesitas mirar el tipo cada 2 minutos. Simplemente duplicas la cantidad para pasar de USD a BZD. Es simple, cómodo y reduce incertidumbre. Pero ese atajo tiene un precio. Cuando fijas tu moneda a otra, te vuelves dependiente de lo que le pase a la moneda fuerte. Si la moneda a la que estás anclado cae, tú caes con ella. Es un intercambio claro. Ganas estabilidad, pierdes autonomía. No puedes mover tu moneda libremente para ajustarte a tu economía, porque estás atado al ritmo de otro. Es como caminar en pareja, si uno corre, el otro corre. Con todo esto, ya se entiende por qué una moneda vale más que otra, y por qué el tipo de cambio se mueve. No es magia. Es oferta y demanda empujada por inflación, tipos, inversión, estabilidad y comercio. Y entonces surge una pregunta lógica. ¿Y por qué no usamos todos la misma moneda? Una especie de moneda mundial que elimine los cambios y la confusión. La idea suena preciosa en teoría, pero en la práctica tiene riesgos enormes. Para verlo sin dramatismo, basta con mirar el ejemplo del euro. Para quienes viven en la eurozona, el euro es comodísimo. Viajas entre países y no necesitas cambiar dinero. Compras y vendes con mucha menos fricción. Pero esa comodidad exige algo grande. Cada país renuncia a controlar su propia moneda. Esa capacidad pasa al Banco Central Europeo. Eso significa que un país no puede ajustar su política monetaria solo para resolver sus propios problemas. Porque cualquier cambio afecta a todos los que comparten moneda. Y lo que es bueno para uno puede no serlo para otro. Un ejemplo claro fue la crisis financiera de Grecia en 2009. El impacto se sintió en otros países de la eurozona. Y ahí se entiende por qué países como Alemania no estaban precisamente encantados. No era un drama personal. Era que, al compartir moneda, el problema de uno puede convertirse en un dolor de cabeza para todos. La unión trae ventajas, pero también contagio. Ahora imagina eso a escala mundial. Una moneda para todos los países. Si uno gestiona mal su economía y provoca inflación o crisis, el efecto podría extenderse mucho más lejos. Podrías estar en un país bien gestionado y comerte una crisis importada sin haber hecho nada. Los problemas de uno se convertirían en problemas de todos. Por eso la idea suena limpia, pero puede ser peligrosísima. Y aún queda otra pregunta que también parece lógica. Entonces, ¿un país debería querer siempre una moneda lo más fuerte posible? Y la respuesta, otra vez, es incómoda. No necesariamente. Países distintos tienen necesidades distintas. Un país que importa mucho, como Singapur, puede preferir una moneda fuerte. ¿Por qué? Porque una moneda fuerte abarata las importaciones. Si compras muchas cosas de fuera, te conviene pagar menos por ellas. Una moneda fuerte te da esa ventaja. Pero si eres un país que exporta muchísimo, como China, podrías preferir lo contrario. Una moneda más débil puede hacer que tus productos sean más baratos para otros países. Y eso ayuda a vender más. Por eso China ha sido acusada de, en algunos momentos, debilitar intencionadamente su moneda. Esa estrategia se llama devaluación de la moneda. La idea es simple. Hacer tu moneda menos valiosa para que tus exportaciones sean más competitivas por precio. ¿Cómo se hace exactamente y qué consecuencias tiene? Es un tema entero por sí solo. Pero lo importante aquí es la lógica. Una moneda muy fuerte no siempre es el objetivo perfecto. Depende de si tu economía vive más de importar, de exportar o de equilibrar ambas. Así que, cuando vuelvas a ver un tipo de cambio en una pantalla, no lo mires como un número frío. Míralo como un resumen vivo de confianza, inflación, tipos de interés, estabilidad, inversión y comercio. Es el mundo entero empujando un número. Y cuando alguien te suelte, ¿por qué $1 no vale lo mismo que €1? Ya no tienes que responder con cara de porque sí. Puedes decirlo sin sonar a enciclopedia, porque el valor de una moneda no está en la tinta. Está en cuánta gente la quiere y en lo que hay detrás que hace que la quieran. Cuando entiendes eso, deja de parecer un truco. Empieza a parecer lo que siempre fue, un espejo de cómo se mueve el mundo.